la guerra será estratégica, pero sí el futuro del petróleo. Claro. Vamos a mostrarles ahora a ustedes exactamente los bombardeos que ha hecho. Este es un informe del Pentágono de los Estados Unidos. ¿Son imágenes oficiales del Pentágono? Sí, el bombardeo que ha hecho a las lanchas y buques minadores. Ahí lo tienen. Ustedes fíjense que están en puerto, es decir, no están en el desarrollo del canal. Yo te explicaba que no se hunden barcos adentro del canal para no trabarlo. Estas eran 16 embarcaciones de variado tamaño que se dedican al minado, a colocar minas en el mar. Es muy interesante que le expliquemos a nuestros televidentes cómo funcionan las minas marinas. Se trata de dos tipos de instrumentos. Unos están colocados a pocos metros de la superficie, entre 1 metro y 1,5 metros, en forma tal que cuando pasa un barco lo ataca esa mina en forma automática. Hay otras que están en la profundidad del canal y que trabajan sobre los motores. Cuando pasa el motor de un barco, esta estructura sube y explota pegándose al barco. Este es el principal problema que tiene toda posibilidad de navegación en el estrecho de Hormuz. Ustedes lo habrán escuchado a Donald Trump diciendo que iba con su armada a custodiar los cargueros que iban a pasar por Hormuz. Bueno, hoy la Armada de los Estados Unidos le ha dicho al presidente Trump que esa tarea no se puede hacer. A ver, perdón, Carlos, porque esto es muy importante lo que estás diciendo. Hoy, mientras estamos hablando, ¿quién está dominando el estrecho de Hormuz? ¿Irán? Sí, absolutamente. Absolutamente. Preocupante. Te voy a mostrar ahora la placa que tenemos de la zona del estrecho. Bueno, este es el bloqueo naval que hasta ahora ha producido que quede todo cortado aquí, ¿no? Esta es la parte más angosta, tiene 31 kilómetros, es decir, no tiene posibilidad nadie de escaparse a lo que son las baterías costeras que tiene aquí y aquí la Guardia Revolucionaria O sea, iraní. que tiran desde tierra. Sí, pero miren esto. Esto es un lugar clave. Eso que ustedes ven son depósitos de petróleo. Carr Island es el lugar donde Estados Unidos podría destruir definitivamente y por muchos años el poder económico de Irán. Perdón, repito, bombardeando Carr Island terminaría con el poder petrolero Sí. de Irán. ¿Solo con esto? Sí. ¿Por qué? Ahora te lo explico. ¿Podemos poner la foto satelital de la estructura aérea de los Estados Unidos? Bueno, esto es una foto satelital de lo que te mostré recién en Chico. Sí. Esto no es inteligencia artificial, esto es un trabajo de la Armada norteamericana que ha fotografiado Carr y obviamente todo el mundo ahora pasa esto a la inteligencia artificial. ¿Qué es esto? ¿Qué es? Es el lugar donde se almacena el 91% del petróleo de Irán. Antes de embarcarlo, el petróleo de Irán se embarca en todos estos puertos que vos ves, hay algunos que están arriba. Sí. En estos puertos se embarca el petróleo para ir a vendérselo a China. Entonces, acá hay un problema grave. Sí. Yo mañana voy a hacerte un informe, voy a volver acá a hacerte un informe sobre la relación entre China y los Estados Me Unidos. puedo anticipar, ese problema grave es que si vos terminás con esto, dejás sin petróleo a China. Sí. Y ayer hubo un X, o Twitter, como decía, pero en la red social de Donald Trump, donde Donald Trump dice, vamos a liberar Hormuz. Espero que lo agradezcan los chinos, así, y los demás países que van a verse favorecidos. Entonces, ¿cómo hace Trump para liberar Hormuz sin hacerle un daño a China? No tendría que tocar Carr. Sin embargo, hay una versión en este momento que ya viene corriendo desde anoche en varios medios muy grandes, New York Times, Washington Post, de que habría por primera vez la posibilidad de un desembarco norteamericano en Irán, ahí. Ajá.
En lugar de destruirlo, claro, tomar el dominio de la tomarlo. zona. No va a ser sencillo. No, me imagino porque acá deben estar medio ejército iraní y Si custodiando. podemos volver a la placa anterior, te explico por qué es muy difícil. Porque acá está toda la estructura misilística iraní. Claro. Entonces, ¿Cómo llegás primero, ahí? primero tenés que destruir todo esto. Que es lo que hizo anoche Estados Unidos y lo va a hacer en las próximas 72 horas. Ayer, Peter Hetz, el secretario de Guerra, dijo va a ser la noche más violenta. Bueno, fue la noche más violenta, pero vienen por lo menos 3 noches más violentas para barrer todo esto y acabar con la base que está ahí de la Guardia Revolucionaria iraní. Ellos creen que en 3 noches primero barren con todo este armamento donde está la Guardia Revolucionaria y después llegan a Carg Island. Esto último es solamente una versión. No lo sé. No sé qué van a hacer con esa isla. Sé que está en la conversación entre Estados Unidos y China, que mañana te voy a dar los detalles de esa conversación, porque ya te adelanto que el último día de este mes, el 31 de marzo, se reúnen personalmente Xi Jinping y Donald Trump. Te lo pregunto, Carlos, porque si vos terminás con el 91%... No, imposible. No, pero por eso, pero además generás una suba del petróleo, falta de petróleo, o sea, mundialmente... Es un caos. Es caótico. Ojo, estamos en una situación de equilibrio entre la guerra y el caos. Porque cuando vos ves los mercados de petróleo, saltan... Es un vaivén. Exacto, digamos, entre 100 y 120 van y suben y bajan. Sí. Esto es los que piensan que sigue o los que piensan que termina. Claro, Carlos, pero en virtud de lo que vos estás diciendo, si destruyera Trump Carg Island, sí será realidad que el petróleo, el barril se puede ir a $200 y más. Pero ahora te voy a contar lo que hablaron Putin y Trump. ¿Estuviste ahí? Tengo información precisa sé. sobre una parte de esta charla. Ajá. 1 hora duró la conversación. Sí, pero hay una parte de la charla que es Ucrania, de eso no me contó nadie nada. Ajá. Pero sí me contaron del tema del petróleo y es un tema que se va a conocer en las próximas horas o días. A ver, ¿qué dice Putin sobre el tema del petróleo y de las acciones que podría tomar Estados Unidos? Estados Unidos Trump le dice a Putin, estás haciendo una fortuna, sos un exportador grande de petróleo, un exportador grande de gas, y estabas vendiendo a $67 el barril y hoy, gracias a la guerra, lo vendés arriba de 100. Seguro. En consecuencia, necesitamos que vos serenes el mercado, porque tenés mucho petróleo, y el otro que tiene mucho petróleo es Arabia Saudita, no lo puede sacar ahora, los Emiratos tampoco lo pueden sacar ahora. Recordando algo a favor de Trump en su primera presidencia, que fue a decirle a los europeos, dejen de comprarle tanto a Trump, porque van a terminar dependiendo, su frío o su calor va a terminar dependiendo de Rusia, y así fue. Bueno, ¿qué pasó cuando empezó la guerra de Ucrania? Hubo 2 tipos de sanciones a Rusia. Una fueron económicas, le metían multas. Las otras fueron prohibición de venderle gas y petróleo a Europa. Bueno, lo que le prometió Trump a Putin, según mi información, es que van a levantar la veda. Que Rusia va a poder venderle gas y petróleo a Europa. Todo pasa por el negocio. Todo pasa porque el Brent se mantenga abajo de los $90 el barril. Claro. Que es un precio duro, es un precio complicado, pero es un precio que no afecta a las elecciones de los Estados Unidos. Porque, atención, nos vamos acercando al 3 de noviembre. Sí, y Trump no puede llegar con el mundo en caos. No puede llegar con algo peor para el norteamericano, Sí, con la gasolina cara. Exactamente. Porque la gasolina cara en Estados Unidos es muy complicada porque la gente se mueve mucho en auto. Y también es muy complicada porque aumentan todos los precios de todo porque los combustibles ahí hay mucho camión, como vos sabés, todo eso... Todo te lleva a los precios. Exactamente. Ahora, Carlos, la devolución de Putin es... No me meto, no le sigo dando armas, inteligencia a Irán. Irán está aislado. Bueno, ni le va a dar Rusia. Ahí quería llegar. Ni le va a dar Rusia, ni le va a dar China. Ajá. China está muy enojada por Hormuz, Claro. Muy enojada. Porque China es un país hoy capitalista y quiere vender. No, tiene que producir. Para poder vender tiene que producir. Necesita el petróleo. Bueno, pero hay una cosa muy interesante sobre esto. ¿Qué quiere uno y qué quiere otro para después de la guerra? ¿Me hablas de las 3 potencias? Rusia, China y Estados Unidos. Sí, eso te lo voy a contar mañana. Ah, no. Sí, no puedo hacer todo hoy. Porque además tenemos una
noticia de último momento que la televisión pública lo tiene para mostrarles, que ha inaugurado anoche Israel su rayo láser que va al espacio y que puede destruir cualquier cosa. ¿Esto es tecnología israelí? Esto no. Esto es tecnología norteamericana con... Mira, aquí lo tienen. A ver, ¿de qué se trata? Está en la pantalla. Sí, está en el aire. Miren, ¿ustedes ven eso que sale de abajo? Sí. ¿Cómo dijiste que se llama? Acá está, acá lo tenés, Carlos. Acá lo tenés. Bueno, acá lo tenés. Esto que ustedes ven no es un proyectil, es un rayo láser. Y ahí le pegó a un misil que baja. ¿Cuál es la diferencia esencial de esta nueva arma de guerra? El costo. Cada vez que a vos te tiran un misil que cuesta $1 millón, vos tenés que contestar con misiles que cuestan 500, 600 mil dólares. Claro. Esto cuesta $20.000 cada disparo. O sea, abarata el costo enormemente. Totalmente. Y genera el mismo efecto de poder destruirlo en el aire. El mismo efecto sobre todos los misiles menos los hipersónicos. Ajá. Pero bueno, es un cambio sustantivo. Hasta ahora, Israel hasta anoche había mostrado sus 3 defensas tradicionales. Los Patriots, el Arrow y el Domo. Sí. Ahora mostró esto que es un rayo... Ah, mirá. Esto es. Bueno, la verdad que tienen mejor información. Tenemos todo, porque estamos conectados con el Pentágono. Claro. Ahora que nos diste el teléfono del general Bain. Bueno, acá está. A ver, esta tecnología, todo esto que empezamos a ver, uno lo desconoce hasta que lamentablemente se inicia un conflicto. Sí. ¿No? Bueno, pero vos pensás, por ejemplo, en el tema de las minas marinas. Sí. Históricamente esas minas eran metálicas. En consecuencia, vos podías detectar la presencia y atacarlas. Era famosa las bombas de profundidad que tiraban los barcos para que con su vibración destruir una mina de estas características. Ahora son de un material nuevo, un material que es una derivación de los nuevos materiales que existen en el mundo y no pueden ser detectados por los barcos. Claro. ¿Qué se presupone que va a hacer esta noche Estados Unidos? Bombardear el mar, tirar pequeños drones suicidas a las aguas del estrecho de Hormuz para que estallen las minas que ya colocó la estructura de la República Islámica. O sea, hoy empieza ese infierno de 72 horas. Sí, el infierno va a ser global. Sí. Va a haber todo porque si nos extendiéramos les podría mostrar el drama terrible que está viviendo el Líbano. En el Líbano se ha producido la bajada de los paracaidistas franceses que están apoyando al ejército libanés para atacar a Hezbollah, que se va hacia el Valle de la Beca, y en el Valle de la Beca lo reciben los israelíes con fuego granado de misiles. Es decir, la guerra está en toda su intensidad, pero la batalla de Hormuz, que yo te dije que iba a ser el tema central, el que íbamos a terminar, te lo dije hace un mes, el problema más grave que tiene atacar Irán es el estrecho de Hormuz, que puede dejar al mundo sin el 21% del petróleo, sin el 23% de gas natural licuado. Mañana en el informe sobre China te voy a dar más detalles de eso. Solo una pregunta más, cortita, Carlos, porque no hablamos de la continuidad política del régimen teocrático iraní con el hijo de Jamenei hoy en el poder. ¿Esto pasa a un segundo plano después de esta acción militar? No, es contemporáneo. ¿Y con quién va a terminar dialogando los Estados Unidos? Claramente Trump dio la orden de matarlo al nuevo líder supremo. Sí, dijo su nombre muerto. Ayer contestó Irán, ojo que debemos matarte a vos. Claro, a eso iba. Pero o sea, Irán, lejos de poner las armas, su actitud, dice, mirá que vamos nosotros por un magnicidio con todas las células dormidas que estuvieron en territorio norteamericano y que hoy son capaces, cualquiera de ellos, de ir y pegarle un tiro a Trump. Bueno, como pasó durante la campaña. Me metiste en este tema de células dormidas, terminamos con esto. Dale. Les quiero contar que efectivamente ayer las estructuras de inteligencia de Francia y de Estados Unidos detectaron un mensaje encriptado, uno de Irán, de la Guardia Revolucionaria y de la Fuerza Quds, y otro de Hezbollah, activando a las células dormidas que tienen en todo el mundo, preparándolo para atentados en respuesta fundamentalmente a Estados Unidos y a Francia y quizá a otros países europeos. Lo que se viene para mañana. Para mañana vamos a hablar de todo el tema de la relación entre Estados Unidos y China, la conversación que no se ha dado a conocer todavía, por ahí se da a conocer esta tarde, pero bueno, si no, te la contaré mañana entre Wang Yi y Marco Rubio.
¿Qué se está negociando entre China y Estados Unidos? Todo tiene que ver con el estrecho de Hormuz, pero también tiene que ver con la reunión del 31 de marzo en Beijing, donde Xi Jinping le ha mandado una nota a Trump diciendo que será recibido como corresponde uno de los dos líderes más importantes del mundo. Exacto. Es la marcha del león, rugiendo cada